Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 29 de septiembre del 2024. Y vamos a empezar en esta mañana con el Evangelio según San Juan. Un evangelio muy importante que Dios ha puesto en nuestro corazón poder compartir, ya que inicialmente cuando una persona tiene su encuentro personal con Jesucristo, le rinde su vida, su corazón y le permite entrar en su vida para que se convierta Él en su Señor y Salvador personal. Entonces empieza un proceso de crecimiento espiritual en su vida que es necesario fundamentarlo en lo que es la identidad, la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él es el que nos promete vida eterna. Y justamente en el Evangelio de Juan se centra todo este tema importante de tener esa relación con Jesús, de conocer la vida eterna, de reconocerlo a Él como Dios. Es un evangelio muy importante. Ya hemos nosotros tratado otros evangelios como Marcos, Lucas, a lo largo de todo nuestro tiempo como siervos de Dios, pero en este tiempo es importante volver, como dice el profeta Jeremías, a las sendas antiguas, al fundamento. El apóstol Pablo va a decir que no hay otro fundamento que puede ser puesto, sino el cual es Jesucristo. Y también se va reedificando sobre el fundamento que también los apóstoles y profetas han puesto en la fe. Así que por eso es importante volver a estudiar y analizar, meditar y aplicar el Evangelio según San Juan. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. En esta mañana vamos a hacer una introducción a este Evangelio y luego, ya las semanas siguientes, vamos a ir desarrollando este precioso Evangelio según San Juan. Vamos a orar. Acompáñame en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, Señor, a nuestra mente, a nuestros corazones. Padre, que seas tú revelándonos una vez más la persona, el carácter, la santidad, la divinidad de tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, la humanidad está apartada de ti por causa del pecado y es por eso importante mostrar esta buena noticia de que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie viene al Padre sino por medio de Él. Señor, te damos gracias que tu Espíritu Santo sea hablándonos en esta mañana, haciéndonos entender tu plan, tu propósito para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer el primer capítulo, capítulo 1, versículos del 1 al 18 de este Evangelio según San Juan. Pero luego vamos a ver de manera introductoria este precioso Evangelio. Así que si tienes una Biblia a la mano, que debes de tenerla indudablemente, y un cuaderno de notas, está atento para poder tomar nota de algo que el Espíritu Santo pueda llamarte la atención en esta mañana. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 18. Y dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo de que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Qué precioso texto que hemos leído en esta mañana. Este es los inicios. Aquí nos está hablando justamente de el trasfondo eterno, divino, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos nosotros a introducirnos a este hermoso evangelio, el evangelio según San Juan. Entonces, ya los eruditos, los estudiosos, han afirmado de manera categórica que el autor de este evangelio es el apóstol Juan, que fue escrito alrededor más o menos del año 85 después de Cristo, antes del finales del primer siglo. Entonces, aquí él nos va a decir que hay un tema importante. El tema importante, amigos y hermanos, y por eso es tan esencial, y recomendamos siempre a una persona que ha entregado su vida a Jesús, que lea primeramente este evangelio, porque la esencia, el tema de este evangelio es conocer a Dios creyendo en Jesucristo. Porque Jesús mismo va a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el tema importantísimo, central del evangelio de Juan es conocer a Dios creyendo en Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver de que hay algunas palabras claves en este libro, que es creer, dar testimonio y vida. Creer, porque esa es la clave para tener revelación de parte de Dios. Creerle a Dios. Hermanos, muchas personas dicen creer en Dios, pero tenemos que ir un poco más allá. No es solamente creer, no es un asentimiento mental. Sí, yo creo, yo sé que Jesús existió de una manera histórica, sino llevarlo a la vida práctica. Debe ser algo vivencial, es creerle a Dios. Estaba predicando hace unas semanas en un lugar y decíamos, justamente estábamos predicando sobre el Evangelio según San Juan, y hablábamos de Nicodemo, ¿no? Entonces, ahí Jesús en Juan capítulo 3 lo confronta, le dice que es necesario nacer de nuevo, y le dice: nosotros damos testimonio, pero nadie cree en nuestro testimonio. Es decir, hay una evidencia de que yo soy el Mesías, ¿no? Ustedes creen en el Mesías, las Escrituras hablan del Mesías, del Salvador del mundo, pero ahora que está el Salvador aquí, no creen.
Entonces, no solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios. Creer, amigos, hermanos, de que lo que Dios está diciéndonos en su palabra es lo que nosotros tenemos que aplicar, tenemos que hacer, tenemos que vivir, porque esto no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Y una relación se desarrolla de manera vivencial todos los días de nuestra vida. No solamente unas cuantas horas a la semana, cuando nos reunimos en un local, en la iglesia local, en el edificio consagrado, separado para adorar y escuchar la palabra de Dios. Entonces, el creer lleva a una vida práctica, una vida en que se aplican los principios que Dios ha establecido, porque la Biblia es el manual de vida para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que creer y creerle a Dios y dar testimonio. Es decir, cuando nosotros creemos en Dios y vemos de que Dios está obrando en nuestra vida, ha producido un cambio, una transformación, estamos en un proceso, entonces nuestra vida va a testificar, nuestros hechos van a testificar, se va a mostrar el fruto de una vida transformada. Eso es dar testimonio y eso es vida, ese es el producto, la vida abundante que Dios nos ha impartido en Cristo Jesús. Entonces, por eso estas palabras son muy importantes, son claves que encontramos nosotros aquí en el Evangelio según San Juan. Ahora, Juan escribió este Evangelio con el propósito de proveer a todos los cristianos, inicialmente en Asia Menor, donde él fue como un obispo, fue el pastor de la iglesia de Asia Menor. Según lo que se ha podido investigar, él residió en Éfeso y ahí era una de las ciudades de Asia Menor, y justamente en el Apocalipsis, cuando el Señor Jesús le revela su revelación personal del libro Apocalipsis, los hechos finales, él se encuentra exiliado en la isla de Patmos, pero él había sido exiliado a ese lugar porque ya había estado él pastoreando las iglesias de Asia Menor, y el mensaje que Jesús le da es justamente para las 7 iglesias que se encuentran en esa zona donde él había estado pastoreando, sirviéndole. Entonces, él está en este evangelio de alguna manera proveyendo a las iglesias de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Entonces, él lo está estableciendo para consolidar, para afirmar a los creyentes en una fe sólida, sobre la base de lo que Jesús enseñó, predicó a los discípulos, y con el propósito de que esto produciera esa evidencia y esa convicción de que en Él tenemos vida en su nombre. Es decir, Él es nuestra esencia, Él es el fundamento, Él es la luz que venía a alumbrar a los hombres que se encuentran en tinieblas por causa del pecado, por causa de la muerte espiritual, por causa de haber sido destituidos, como va a decir Pablo en Romanos, de la gloria de Dios. Entonces, vemos aquí que ese es el propósito por el cual Juan escribe desde otra perspectiva, no como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, que son los denominados evangelios sinópticos, que registran toda la vida de Jesús de manera cronológica, y también coinciden mucho porque en esos 3 evangelios se hablan de los milagros, se hablan de las sanidades de Jesús. Sin embargo, en este evangelio de Juan es un evangelio temático, es un evangelio diferente, porque el apóstol Juan va, en lugar de tratar de manera cronológica los acontecimientos, ¿no?, como
en los evangelios sinópticos, él va a usar algún esquema similar, ¿no? Similar, con algunos incidentes del ministerio de Jesús que también se registran en los en los otros evangelios, pero hay algunas diferencias que tienen un propósito justamente temático. En primer lugar, en lugar de las parábolas, Juan se concentra en los discursos. Juan habla más de los discursos que de las parábolas. Segundo, en vez de los milagros y sanidades que nos relatan los evangelios sinópticos, Juan utiliza básicamente 7 milagros cuidadosamente seleccionados y que los denomina como señales. Señales que muestran realmente la divinidad, la naturaleza divina de Cristo, de Jesús, del Dios hecho hombre. Entonces, lo que quiere resaltar Juan es esa naturaleza divina. Él, Jesús, es 100% hombre y también 100% Dios. Es un misterio, no lo podemos entender, pero lo vemos en la práctica cuando Juan empieza a detallarnos estos aspectos de la vida de Jesús en su evangelio. Entonces, Juan utiliza estos 7 milagros cuidadosamente seleccionados y que se denominan señales. Curioso, 7 milagros, el número perfecto, ¿no? Para definir a Jesús como el Dios hecho hombre. Tercero, el ministerio de Jesús se desarrolla a través de 3 fiestas de la Pascua de manera consecutiva, en lugar de una sola que se menciona en los evangelios sinópticos. Juan habla de 3 fiestas de la Pascua. Recordemos que Jesús empieza su ministerio aproximadamente, como nos dice Lucas, ¿no? Cuando él tenía aproximadamente 30 años. Cronológicamente, él muere en la cruz a los 33 años, ¿no? Un hombre joven todavía, pero que cumplió el propósito de Dios para el cual fue enviado. Entonces, durante esos 3 años, desde que empieza su ministerio, Juan relata esas 3 fiestas de la Pascua, por decirlo así. La final en la cual Jesús se presenta o se inmola como el Cordero de Dios, que ya Juan también nos va a hablar de eso desde el inicio de este evangelio, con el testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenemos que estar también familiarizados con todo lo que es el Antiguo Testamento, con todos esos rituales que eran tipo y sombra de lo que había de venir. Cuando en el tabernáculo de reunión se presentaban las ofrendas, los sacrificios por el pecado que Dios instituyó, que le ordenó a Moisés, y por eso levantó a la tribu de los levitas para que fueran esa tribu que se encargara de ministrar, de servir en el tabernáculo, de recibir los sacrificios y cumplir con todo el ritual de purificación. Entonces, eso era el tipo y sombra de lo que iba a venir. Era el anticipo de la venida de Jesús, el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, ya en este evangelio, que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos aquí que por eso se desarrolla en el Evangelio de Juan estas Pascuas. Se relatan 3 Pascuas. También vemos aquí que Jesús usa un término muy importante y conocido por los judíos. La palabra yo soy. Los grandes yo soy encontramos aquí en el Evangelio de Juan.
Entonces, esto constituye un aspecto particular en el Evangelio de Juan. Y los judíos estaban familiarizados con esa frase, yo soy. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés, cuando lo comisiona para ir y libertar a su pueblo, le dice, Moisés, le dice, si me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? ¿Quién me está enviando para que me crean? Diles, yo soy, es el que te envía. ¿Por qué? Porque está hablando, amados hermanos, de que Dios es eterno, de que Dios está vigente, de que Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y esa es nuestra confianza, nuestra seguridad, de que en Él no hay sombra, mudanza, ni variación. Él es el Padre de las luces. Él habita en luz inaccesible. Y justamente Juan habla de eso, de que la luz vino a este mundo en la persona de Cristo Jesús, para darnos a conocer al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de esta manera, hermanos, despejamos unas herejías tremendas que hay en algunas sectas, que niegan la divinidad de Jesús, que dicen que Él es otro Dios, un Dios menor, como lo afirman los testigos de Jehová. Y justamente en esta introducción, en el primer capítulo de Juan, ellos introducen su herejía, aunque dicen pues, y predican, pero el no reconocer a Jesús como el Señor, como Dios hecho hombre, es la herejía más terrible, porque ya Juan mismo va a decir, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que el que no recibe al Hijo, no honra al Hijo, no está honrando al Padre. Ese es el tema que vamos a ver desarrollado a lo largo del Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan también, ya luego casi desarrollando las otras cartas del apóstol Pablo. Entonces, él va a decir, yo soy. Y por eso tuvo también confrontación con los fariseos, porque sabían ellos que era un título, de alguna manera, una declaración de su divinidad. Pero Jesús estaba diciendo la verdad. Él es el gran yo soy también. Él es Dios. Por eso Juan, de frente, hermanos, así, directamente, empieza a afirmar que Jesús es Dios. Y por eso, como hemos leído en esta primera porción, en esta mañana, vamos a ver que Juan le dice, Él es el Dios que intervino en la creación. Estuvo desde el principio. Él es eterno, pero se ha dado a conocer, se ha encarnado, se ha venido a identificar con nosotros en nuestra humanidad. Entonces, vemos aquí que en esta introducción está Juan tratando estos temas importantes que señalan la deidad, la divinidad de Cristo. Ahora, Juan, a lo largo de este evangelio, va a dividir el ministerio de Jesús en dos importantes o grandes secciones. Primeramente, del capítulo 2 al 12, nos va a dar una visión de su ministerio público. Mientras que en los capítulos del 13 al 21 nos va a revelar el ministerio privado, particular, íntimo con sus discípulos. Cómo trabajó con ellos, cómo trató con ellos en ese círculo íntimo, discipulándolos, formándolos para esa gran tarea que luego convulsionaría el mundo, transformaría el mundo y que ha transformado nuestras vidas y seguirá transformando la vida de miles y millones, porque el Señor viene pronto. Y hermanos, es importante por eso vivir en esa dimensión gloriosa, vivir en una comunión íntima con Él, una comunión estrecha, una relación, no en una religión, sino en una relación.
Y luego, como hemos leído del capítulo 1, verso 1 al 18, que es como un prólogo, Juan se va a ocupar justamente de este tema teológico de la primera venida, de la encarnación, de la primera venida de Jesús. Porque sabemos que Jesús, hermanos, viene por segunda vez. Primero vino como un niño, se encarnó, entró por la puerta autorizada a este mundo, es decir, por el nacimiento, a través de una mujer, a través de María. Él fue tejido, fue encapsulado, por decirlo así, en un cuerpo humano. Y eso también estaba profetizado. En los Salmos dice, ofrenda y sacrificio no quisiste y me preparaste cuerpo, dice. Me preparaste cuerpo, es decir, la encarnación ya estaba profetizada. Un niño nos es nacido, va a decir, la Virgen concebirá. Ya estaba revelado. Él tenía que tener forma humana. Colosenses nos va a decir que Él se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo semejante a los hombres y murió en una muerte y muerte de cruz, una muerte horrenda que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Y por eso vamos a ver, y lo hemos visto en los evangelios sinópticos, cómo Él se identifica con la humanidad. Sin ser pecador, va a las aguas del bautismo, como si lo hubiera sido. Entonces, aquí vemos que Juan, en estos primeros 18 versículos, se ocupa de estas implicaciones teológicas de la primera venida del Señor Jesús, para mostrarnos el camino al Padre, para morir, cumplir el sacrificio como Cordero de Dios por el pecado de la humanidad. Pero Él viene luego como ese Rey, y viene en las nubes, y viene con su iglesia. Por eso es importante, amigos, hermanos, que le entreguemos nuestra vida a Jesús, porque Él ha venido para que nosotros reinemos con Él, para que nosotros le entreguemos nuestra vida y seamos parte de su reino. Entonces, por eso, Él primeramente quiere reinar en nuestros corazones, quiere que le recibamos, que le entreguemos nuestra vida para que Él nos transforme, para que esta naturaleza de pecado sea destruida, sea inhabilitada y nosotros en el poder del Espíritu Santo podamos vivir de la manera que Él vivió, porque Jesús para eso vino, para demostrarnos de que el hombre, dependiendo de Dios, viviendo en una plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, puede hacer frente a la naturaleza de pecado, vivir en santidad y derrotar a la carne que nos arrastra a quebrantar los principios de Dios para separarnos de su propósito. Entonces, vemos aquí que Juan se está ocupando de esto en estos primeros 18 versículos y nos revela el estado preexistente de eternidad de Jesús, de que Él formó parte de toda la creación y que Él es quien ahora viene para darnos a conocer al Padre. Le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, por eso es importante poner nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. Cristo se revela aquí como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Ahora, es el unigénito porque es una relación muy íntima, muy íntima. No es que es el único, porque, hermanos, amados, por la obra de Cristo, nosotros somos también sus hermanos. Somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios a través de Jesucristo. Él no es el único hijo, es único en relación, es el único en lo que es esa relación de amor, de comunión, de naturaleza
espiritual, pero nosotros, en esencia, pero nosotros, porque Él es Dios, pero nosotros, nos dice la Escritura, que hemos sido adoptados, hemos sido redimidos de nuestra condición de pecado y hemos sido adoptados, incluidos en la familia de Dios. Hemos vuelto a ser parte de la familia de Dios porque estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Ahora, para Juan, la encarnación, la humanidad de Jesús, implica una doble misión. Primero, como el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Es el sacrificio perfecto que tiene que llevarse a cabo para redimir a la humanidad. Luego, a través de su vida y ministerio, Él nos va a dar a conocer al Padre. Nos va a revelar al Padre. Entonces, Él siempre va a mencionar de que el Padre lo había enviado y a Él debía glorificar. ¿Cómo? Viviendo una vida de obediencia, una vida de sumisión. Por eso el Señor va a dar testimonio, el Padre va a dar testimonio. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, yo me deleito. Y hermanos, eso es la misión también de todo ser humano redimido, de todo verdadero hijo e hija de Dios. El Señor va a decir en Isaías, para mi gloria los he creado, para que sean mis testigos. Hermanos, y uno tiene que ser testigo de una manera vivencial, de experimentar, de vivir en cada etapa de su vida la presencia de Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una vida abundante que se plasma en toda circunstancia de nuestra vida. Por eso que el Evangelio transforma, cambia. El Evangelio influye de manera positiva en todas las áreas de la vida del ser humano. El ser humano es transformado en su manera de pensar, en su manera de actuar, en sus principios. Por eso, hermano, el hombre que conoce a Dios va a agradar a Dios, va a obedecer, porque Él dice, si me amas, si realmente me amas, guarda mis mandamientos y ponlos por obra. Y de esa manera nosotros estamos haciendo la diferencia en un mundo decadente, en un mundo gobernado por las tinieblas, en un mundo donde la Biblia dice que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y basta con echar un vistazo, hermanos, en este tiempo y ver que ya la corrupción, las cosas son algo natural. Las personas lo hacen porque otros también lo hacen. Es un asunto común, la maldad, la perversión. Pero el Señor nos dice que esto es algo que no es normal. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser transformados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, morando y gobernando nuestras vidas. Y entonces, Él busca glorificar al Padre. Y por eso, de alguna manera, en obediencia, Él se sometía al Padre y Él, por eso, daba evidencias de su presencia a través de esas señales, a través de esos milagros. Él va a decir, si no creen en mí, al menos crean en las señales, porque las señales están dando testimonio de que hay algo que viene de Dios, que es de Dios. Entonces, porque la gente estaba mirando simplemente al hijo del carpintero, pero no estaba viendo realmente que él hacía esas cosas por el poder de Dios.
Entonces, las señales ofrecen un testimonio de la misión divina del Hijo de Dios. Ahora, Jesús está glorificando al Padre en su ministerio, en su muerte en la cruz, porque está cumpliendo con el plan, el propósito para el cual Él ha sido enviado, de rescatar, de redimir, de anular esa naturaleza de pecado, de limpiarnos a través de su sangre preciosa. Él es el sacrificio perfecto, va a decir el libro de Hebreos, que por una ofrenda, su propia vida, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, ya no hay más pago por el pecado después de ese derramamiento de esa sangre inocente a nuestro favor. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y luego es glorificado al morir en la cruz. Lo que parecía derrota es realmente la victoria contundente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero como Él no cometió pecado, sino que se imputó el pecado de toda la humanidad, el Padre, en su justicia, dijo: no, la muerte no puede retenerlo, porque Él no pecó. Él no pecó en sí mismo. Su naturaleza no quebrantó ninguno de los principios de la ley, de la palabra, de lo que Dios había expresado. Así que por eso la muerte no pudo retenerlo y tuvo que levantarse en victoria. Y ese fue el golpe de muerte para aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, como nos dice también la Escritura. Ahora, por eso nos va a decir también la palabra que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y confesarán los que están en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, aún los demonios, confesarán que Jesucristo es el Señor. Y eso nos muestra también los evangelios. Cuando Jesús empieza su ministerio, venían los endemoniados y le decían que Él era el Hijo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aún los demonios lo reconocían. Y en el postrer tiempo, también ellos tendrán que doblar su rodilla, reconociendo a Jesús como el Señor. Pero hermanos, tenemos que nosotros, Él dice, los que están en el cielo, en la tierra. Dios quiere que tú reconozcas a Jesús como el Señor, como el Salvador. No hay ningún intermediario. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que murió en la cruz por ti, por mí, por la humanidad. Nadie más cumplió con ese requisito que Dios estableció. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, hermanos, se quita toda doctrina errada. Tenemos que fundamentarnos en lo que Dios dice. No hay intermediarios, no hay redentores ni corredentores en la obra salvífica de Cristo Jesús. Él es todo suficiente. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que murió en la cruz por ti y por mí. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que tengan la misma clase de vida que Dios tiene. Él nos extendió esa vida porque estábamos muertos espiritualmente y teníamos que ser vivificados en el Espíritu para poder ahora disfrutar de esa relación por la eternidad. También en este Evangelio precioso nos habla del Espíritu Santo. Jesús, luego de su glorificación, luego de morir y resucitar, tenía que ascender, tenía que volver a su reino, a la presencia del Padre, para cumplir un ministerio diferente, ahora de intercesión. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, para mantenernos en la fe, para seguir viviendo
con la base de su palabra, de sus enseñanzas. Por eso que Él en la gran comisión va a decir a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Todas las cosas. Hermanos, tenemos que ser discipuladores. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora, discipuladora, misionera, porque dice que tenemos que ir a todo el mundo. Tenemos todavía esa tarea por delante y el Señor viene pronto y viene por una cosecha abundante. Por eso tenemos que ir y predicar estas buenas noticias. El hombre no tiene por qué irse al infierno. La Biblia nos dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para la humanidad. Pero lamentablemente, por la incredulidad, por ese velo que el enemigo ha puesto en la mente espiritual, en los ojos espirituales de la gente, mucha gente está siendo arrastrada al error, pensando de que todos los caminos, todas las religiones son buenas, que todos los caminos conducen a Dios, cuando ya Dios nos está revelando en su palabra que hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie, escúchelo bien, nadie va al Padre sino por Él. Pero nos habla también de la obra maravillosa, gloriosa del Espíritu Santo. Él tenía que ascender, pero no nos dejó huérfanos. Él iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, a uno de la misma calidad, de la misma esencia, para ayudarnos no solamente, hermanos, en las situaciones difíciles de nuestra vida, para darnos consuelo, ánimo, mientras estamos atribulados en esta tierra, sino, por decirlo así, para infundirnos poder, para ayudarnos, para empoderarnos, para poder cumplir con la tarea que ahora Él nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio. Y lo vemos eso consumado en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, que es el modelo de iglesia que Dios está esperando ver también en este tiempo. Hermanos, Él envió el Espíritu Santo. Esa consumación se dio y lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado con poder. Y entonces los discípulos se levantan y empiezan la obra evangelizadora. Empiezan, hermanos, a discipular, y cientos, miles vienen a los pies de Cristo, y la iglesia empieza a establecerse. Entonces es importante, y aquí el Evangelio de Juan nos habla de ese ministerio importante. Él nos guiará a toda la verdad. Él nos revelará aún las cosas que hay en el Padre y en el Hijo. Él nos revelará aún las cosas que han de acontecer. Es decir, hermanos, Dios nos está capacitando, estamos full equipo, estamos preparados para poder enfrentar las situaciones que vienen. Nos ha dado los dones del Espíritu Santo para ser instrumentos eficaces, para poder cumplir con la misión de manera efectiva, para darnos la estrategia, para darnos, hermanos, las armas necesarias para enfrentar a todo poder del enemigo. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo es un enemigo vencido, derrotado. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Él va delante de nosotros como poderoso gigante y su gloria es nuestra retaguardia. Él ya ha dispuesto todo. Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y también, hermanos, el Evangelio de Juan nos confronta a cada uno, a cada persona, nos desafía, porque aquí vamos a encontrar de que Juan
está indicando de que tenemos que tomar una decisión. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Hemos dicho que no solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Jesús mismo está hablando. Él está diciendo, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. Él es la verdad absoluta. Y yo soy la vida. No hay otro tipo de vida, no hay otra forma de vida. Él es la esencia de todas las cosas. Hermano, ¿le creerás, amigo, le creerás a Jesús en esta mañana? ¿Crees que Él es el camino? Entonces tienes que ponerte en esa senda. Tienes que caminar en sus pisadas. Tienes que someterte a Él. Él vino para mostrarnos el camino al Padre. Él se encarnó para mostrarnos lo que nosotros teníamos que hacer. Y Jesús, a lo largo de toda su vida y ministerio, vivió una vida de obediencia. Dios demanda de ti también obediencia a su palabra. Él vivió en línea con la palabra de Dios. Él vino y siendo Dios, en su condición de hombre, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Porque, hermano, es la única manera de poder tener victoria. Y el único cristiano al cual el diablo le teme, al diablo le tiembla y no puede sostenerse delante de él, es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Vemos la vida de Jesús. Jesús, cuando vino Satanás a tentarlo, el Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se fue, pero se fue por un poco de tiempo. Él siempre va a estar buscando oportunidad de hacernos caer. Pero ¿qué nos está demostrando el Señor con su vida? De que tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Hermano, algo que está escaseando en este tiempo, en esta iglesia contemporánea, hay un incipiente conocimiento de la palabra de Dios. No hay un buen fundamento. El cristiano no tiene una identidad definida como hijo de Dios. Desconoce muchas cosas que Dios le ha entregado en su calidad de hijo. Y tenemos que descubrirlo, introduciéndonos, escudriñando las Escrituras. Tenemos que vivir en línea con la palabra. Mucho se cuestiona ahora. Muchas cosas, hermanos, se han dejado de hacer porque se cuestiona. Hay posiciones teológicas, doctrinales, que son totalmente contrarias a lo que dicen las Escrituras y que están vigentes en las iglesias de este tiempo. Hermanos, es importante volver a nuestras raíces, volver al fundamento y vivir como Jesús vivió. Él es nuestro modelo. En Efesios capítulo 4 va a decir que todos debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos la valla alta, pero con la ayuda de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar a esa sitial, a esa estatura. Hermanos, Jesús ya ha provisto todo para que nosotros lleguemos a esa meta. Pero tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Él dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir en sumisión, obediencia.
Hermanos, tenemos que hacerle la guerra al diablo. Santiago va a decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, tenemos en nuestra contra esta naturaleza carnal que se alinea con el pecado, con el enemigo. El enemigo hace uso de nuestros deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa para incitarnos y caer y quebrantar los principios de Dios. Pero justamente Gálatas 5 nos va a decir que si queremos tener victoria sobre la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra. No es nada místico de andar flotando en el aire. No es eso. Es simplemente vivir en línea con la palabra de Dios y los frutos se van a dar. No tenemos que esforzarnos. Un árbol no tiene que esforzarse para dar fruto. Es su naturaleza. Y si nosotros nos alineamos, vivimos en línea con el propósito de Dios, de una manera natural, va a emerger los frutos, la evidencia de que somos sus hijos. Entonces, Él vino para que tengamos vida en su nombre. Él vino para que nosotros también tengamos vida en abundancia. Ese es lo que a nosotros nos compete. Esa debe ser nuestra aplicación personal. Esa debe ser nuestra vivencia, hermanos, de que aún en medio de este valle de sombras y de muerte, nosotros vivamos, experimentemos la vida abundante. Hermanos, la gloria de Dios se manifiesta desde el momento en que nosotros rendimos nuestras vidas a Él. Por eso, nosotros podemos sobrevivir en medio de este mundo de tinieblas. Por eso, nosotros tenemos la victoria asegurada. Por eso, podemos tener la esperanza, la seguridad de que si hoy Dios nos llamara a su presencia, nosotros estaríamos por la eternidad delante de Él. ¿Tú tienes esa seguridad? Te voy a hacer una pregunta, porque esta pregunta es importantísima, amigo, hermano. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie puede decir, yo viviré hasta los 80, hasta los 90, hasta los 100. Nadie. Ni siquiera un joven. Menos una persona que ya ha transcurrido muchos años de su vida. Pero la pregunta es, porque es una pregunta importante que tú mismo tienes que responder. Si tú partieras hoy de este mundo, si tú mueres físicamente, ¿estás seguro de que Dios te dejaría entrar en su reino? ¿Estás seguro de que tú te irías al cielo? ¿Tienes esa seguridad absoluta? Y si tienes cierta seguridad, ¿en qué basas esa seguridad? Dios estableció los principios. La Biblia nos dice, y lo hemos leído ahora, mientras hemos tenido la lectura introductoria, nos dice, y de eso lo vamos a tratar en las semanas siguientes, dice así, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya hemos dicho que no es solamente creer de manera mental, sino es creerle a Dios, es decir, creer lo que Él nos está diciendo. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué está diciendo aquí de ser hechos? Es decir, a partir de aquí recién se convierten en hijos de Dios. Porque por causa del pecado dejamos de ser hijos legítimos de Dios y nos convertimos en hijos del diablo por causa de la desobediencia. Y a partir de ahí hemos empezado a vivir en pecado. Vivir de acuerdo a la naturaleza de nuestro Padre, por decirlo así, espiritual.
Nos convertimos espiritualmente en hijos del diablo por causa del pecado. Pero ahora Jesús ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, en función a lo que Dios establece aquí, tú tendrías ingreso al reino de Dios. Tú eres consciente de tu situación espiritual. El Señor quiere transformar tu vida. Quizás tú no tienes la seguridad. Quizás tú digas, no, yo he sido buena gente, todo perfecto. Quizás has sido buena gente, pero ¿bajo qué preceptos? ¿Bajo qué reglas? Pero recordemos que Dios nos ha dado un manual de vida, que es su palabra. Hermanos, nosotros como peruanos y como en otras naciones, nos regimos a una constitución, nos regimos a leyes, a normas de convivencia, normas en las cuales nosotros tenemos que sujetarnos y no podemos quebrantarlos. Y Dios va mucho más allá, porque muchas personas pueden ver de que somos de repente personas correctas, pero Dios ve nuestros pensamientos y nuestras intenciones, de qué manera vemos las cosas, qué es lo que hay dentro de nosotros. Él nos conoce en lo más íntimo y de Él no vamos a poder escapar. Y dice que la paga del pecado es muerte, es separación. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anula esa naturaleza pecaminosa, la deja sin efecto por causa de que nosotros le damos lugar en nuestra vida, le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Por eso es importante que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Primero Salvador porque tenemos que clamar a Él para que nos saque de esta situación, y luego cuando Él entre en nuestra vida tiene que convertirse en el Señor, el que tome el control para que esta naturaleza no vuelva a impulsarnos, a llevarnos, a arrastrarnos a ese lugar de condenación en el cual antes estábamos esclavos. Ese es el poder de Dios que quiere operar en ti. Te vuelvo a hacer la pregunta. Si tú hoy partieras de este mundo, ¿a dónde irías? La Biblia nos habla de dos lugares: el cielo o el infierno. No hay lugares intermedios, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Solamente hay dos lugares. ¿A dónde irías tú? Si no estás seguro, si no lo tienes claro, Dios en su misericordia hoy te está hablando para que tú tomes la decisión más importante de tu vida y no la postergues, porque no sabemos si mañana estaremos vivos para tomar esa decisión. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy, el que decide dónde pasará la eternidad eres tú mismo. Ya sabes, el Señor quiere que estés con Él por la eternidad, pero tú tienes que tomar la decisión. Él no te fuerza, pero quiera Dios de que hoy tú le abras tu corazón, le entregues tu vida y dejes que Él a partir de hoy te ayude a vivir en victoria. Porque para eso Él vino, para darte victoria, para que tú seas participante de su reino, de su propósito. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Pues haz sinceramente y de todo corazón una oración sencilla, pidiéndole a Jesús entrar en tu corazón como Señor y Salvador. Cierra tus ojos por un instante
y dile así al Señor. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diles, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados, por todo lo que he hecho, Señor, a lo largo de mi vida, por no vivir en línea con tu perfecta voluntad, con tu palabra, por desconocer lo que tú me dices en tu palabra, que es el manual de vida para todo ser humano. Señor, perdóname porque he estado andando conforme a mi propia voluntad. Pero en esta mañana estoy dispuesto a abandonar el pecado, a dejar esta vida ajena, esta vida que no ha estado en línea con tu propósito. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando en la cruz el lugar que a mí me correspondía, y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia, el Señor, te dice que hoy tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tú has pasado de muerte a vida. Que hoy el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti para ayudarte. Eres el ayudador, para que tú tengas victoria, para que tú vivas en una vida sobrenatural, venciendo cada día el poder de las tinieblas y también anulando el poder de la carne que te arrastra a vivir una vida de pecado. Eso es lo que Dios te promete por haber recibido, por haber entregado tu vida a Jesús, que es el único requisito indispensable para tener la vida eterna, para convertirte realmente en un hijo, en una hija de Dios. Hoy tú eres un verdadero, una verdadera hija de Dios por la fe, por haberle creído al Señor y haberle recibido como tu Salvador y tu Señor. Así que en esta mañana bendecimos tu vida. Damos gracias a Dios por esta decisión. Si tú has hecho la decisión correcta, es importante que entiendas que este es solamente el principio, que a partir de ahora hay un proceso que tú tienes que someterte, de conocer cada día más de Dios, de tener una vida de relación íntima con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Necesitas conocer qué es lo que Dios tiene para ti, que está escrito en la Biblia. Nosotros queremos ayudarte a que tú aprendas, empieces a crecer saludablemente en esta nueva vida que Dios te está dando hoy. Así que escríbenos, comunícate con nosotros para poder ayudarte a depender de Dios, enseñarte a depender de Dios, no de los hombres, no de un sistema religioso, sino única y exclusivamente de Dios, del Señor Jesús, que es tu Salvador. Así que te animamos a que tú te comuniques con nosotros. Y algo más, sé partícipe de esta obra compartiendo este video con otras personas.
amigos, compañeros de trabajo, personas que quizás han sido cristianos y se han apartado, para que vuelvan a los caminos del Señor. Porque el Señor viene pronto y viene por su iglesia y hay que estar preparado. Así que te animamos a que tú también puedas conectarte con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche. Tenemos tiempo de oración, en que oramos, intercedemos por las necesidades que tú puedas tener y de otras personas, y estamos viendo que Dios está respondiendo, está obrando de manera milagrosa, sanando enfermos, trayendo provisión donde no lo hay, dando trabajo a los que no tienen, porque Dios conoce tus necesidades y te ama. Dice Él en su palabra que si le pedimos un pan, Él no nos dará una piedra. Si le pedimos un pez, no nos dará una serpiente. Y también, si le pedimos todo lo que necesitamos, Él, aún antes que le pidamos, dice que ya conoce nuestra necesidad y la atiende. Así que es importante. Estamos en este mundo, tenemos luchas, situaciones difíciles, pero el Señor ya nos ha dado la victoria. Así que en este tiempo de oración oramos también por mucha gente, oramos por nuestra nación y por tantas necesidades que vemos. Así que conéctate con nosotros los días miércoles 7:30 de la noche por este medio. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos este tiempo de edificación y de dar el mensaje de salvación. Así que gracias por tu atención y te esperamos en nuestra próxima reunión, el próximo domingo 11 de la mañana. Dios te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto, viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, y viene por aquellos que viven en obediencia a su palabra, porque Él dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.